Usted está con nosotros en esta oportunidad, en este programa que hemos llamado Corazón Misionero, porque entendemos que las misiones están en el corazón de Dios y espero que también en el tuyo. Hoy estamos acompañados con dos misioneros que nos visitan, el pastor Segundo Llanos, Patricia López. Ellos son esposos que están sirviendo al Señor hace varios años ya en el exterior. Ellos son peruanos, pero están sirviendo al Señor en otros países. Así que les vamos a dar la bienvenida. Gracias. Y vamos a preguntarles para que ellos nos puedan contar cómo el Señor les ha llevado en este peregrinaje de servirlo en las misiones. Bienvenido, Segundo, bienvenida, Pati. Gracias, pastor. Gracias, pastor. En esta tarde también los saludamos. Es un gusto poder estar delante de cada uno de ustedes y poder hablarles acerca de lo que Dios está haciendo en otros países. Y básicamente con la salvación de las almas y la predicación, lo cual es una responsabilidad de cada hijo del Señor que hemos sido llamados. Pati, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese peregrinaje? ¿Por dónde el Señor los ha llevado? El Señor realmente nos sorprendió porque recuerdo cuando yo me convertí al Señor, cuando tenía 23 años, y en los congresos misioneros yo siempre le decía, heme aquí, Señor. Y luego fuimos enviados a abrir una iglesia en la zona norte de Lima y pensábamos que ahí nos íbamos a quedar. 18 años y medio en esa iglesia, y ahí es donde recibimos el llamado del Señor para salir a República Dominicana. Ya no tan jovencitos, y a mí me rompió los esquemas, porque yo decía, bueno, siempre van los más jóvenes. Y sin embargo el Señor nos sorprendió, cargó nuestro corazón cuando salimos a República Dominicana, y luego después de 5 años casi, el Señor nos lleva a otro país, en este caso a Paraguay. Y en ese momento entonces se encuentran en la parte sur de Sudamérica, Paraguay. Así es. ¿Verdad? Y todas esas experiencias enriquecen el corazón, la experiencia del ministerio, sobre todo lo que significa hacer obra misionera. Sí. Seguramente han recogido de su experiencia en Perú, su experiencia en Santo Domingo, y también en Paraguay. ¿Qué lecciones pueden decirnos ustedes con respecto a su llamado? ¿Cómo es que su llamado se ha consolidado? ¿O de repente ha habido unos momentos de temor, de duda, de incertidumbre? Cuéntenos un poco sobre su experiencia personal. Indudablemente el poder servir al Señor, ya no solo en Perú, sino en otros países, siempre ha sido distinto, ya que la gente es diferente. Los contextos, las realidades son muy diferentes. En Perú, por ejemplo, tuvimos un crecimiento muy bonito. En Dominicana tuvimos una iglesia mediana. Y en Paraguay tenemos ahora una iglesia pequeña. La gente también culturalmente muy distinta. Mas, sin embargo, siempre el Señor nos da la gracia para poder llegar a los corazones y hacer los puentes que se requieren para pastorearlos y ganarlos para el Señor. Bueno, en mi caso fue una carga muy grande que el Señor puso en mi corazón y también en el de mi esposo cuando salimos al extranjero y vimos que las iglesias no eran como en Perú, que crecían tan rápido y había mucho liderazgo y todo eso. Nosotros veíamos una gran necesidad y nuestro corazón empezó a arder y decir, algo tenemos que hacer. Y así fue como el Señor nos fue confirmando a través de su palabra para salir. 1 año estuvimos orando, pedimos confirmación del Señor y el Señor, cada cosa que le decíamos, Él iba aseverando que era el tiempo de salir. Pensamos que nos íbamos a quedar en República Dominicana. Nuestro corazón ya amaba a la gente, a la iglesia de allá, y de pronto viene la invitación a Paraguay. Como allí el llamado va tomando otros matices, como que uno se va ubicando que ese llamado a las misiones posiblemente no es un determinado para quedarse para siempre. Sí. En el caso de ustedes pareciera que el Señor dijo ya, un tiempo acá, otro tiempo allá y otro tiempo más allá, sí, ¿no? Y ahora están en Paraguay. Digamos, ¿cómo es el contexto de Paraguay? Yo tengo entendido que uno de los lugares con menos presencia de testimonio evangélico son tanto Uruguay como Paraguay. Pero cuéntenos cómo es ese lugar. Sí, el contexto de Paraguay es muy difícil. Ellos
llaman a los católicos, se llaman así recatólicos. Es decir, son un bastión muy sólido, muy fuerte. Han sido alabados por no perder casi feligreses del movimiento católico. Pero en medio de eso nosotros creemos en el poder del Señor. Creemos realmente que su Espíritu va guiando nuestras vidas para seguir anunciando con convicción lo que Él puede hacer en la vida de la persona no salva. Y una de las motivaciones más hermosas que el Señor nos ha dado es que Cristo salva y que Cristo transforma y que Cristo hace realmente la vida distinta. Es necesario que nazcan de nuevo. Hoy en día la gente está llegando, es lenta para ganarlos. Hay muchachos trans que estamos ganando, transexuales. Hay chicas que nos visitan que son prostitutas y chicos con adicciones, que es otro grupo humano que también estamos alcanzando. Oren por nosotros en eso. Tal vez eso me necesita preguntarles la ubicación de la iglesia. Está en una zona de Asunción donde hay un sector de la ciudad donde hay personas más marginadas socialmente o que tienen este tipo de características de su vida en la ciudad. La iglesia está justo en el límite de una zona pobre, y la otro lado es una zona acomodada. Entonces, por eso es que quizás podemos trabajar hacia los dos lados. No es nada fácil, como decía mi esposo. Realmente, pastor, ha habido momentos en que nos hemos tirado al suelo a llorar y clamar al Señor por obreros, porque si aquí falta obreros, imagínense ustedes en ese tipo de países donde necesitamos realmente apoyo. Y una de las cosas que yo decía, Señor, si voy a ir a Perú en este tiempo, permítenos traer una carga por Paraguay, porque a veces vemos otros países y es hermoso, pero Paraguay es un campo blanco, pastor. Realmente es un campo blanco donde se necesita apoyo, donde se necesita que oren por Paraguay para que también sea alcanzado para el Señor. Conversemos de ese campo blanco. ¿Qué oportunidades hay para misioneros, pastores, para servir en ese país? Hablando de la Alianza Cristiana y Misionera en Paraguay, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántas iglesias tiene? ¿Qué población evangélica han logrado captar? O de pronto, ¿cuál es el desafío de Paraguay? ¿Qué hay por hacer? Por lo mucho que hacer en ese país. Cuando hablamos, Pastor Roger, cuando hablamos de la Alianza Cristiana en Paraguay, estamos hablando de una denominación de 60 años. Tenemos 8 iglesias. La iglesia más grande no pasa de 150 personas. El resto son iglesias pequeñas. Nosotros no pasamos de 35 personas y no nos es fácil. Después de haber experimentado o vivido todo el movimiento acá, el movimiento LED. Hemos sido pastores casi por 20 años. Por tanto, el poder trabajar y poder discipular y formar no nos es fácil. El paraguayo muchas veces no permite que uno haga un discipulado que implica meternos a su corazón y acompañarles en sus necesidades y dificultades. Pero a través de los años que estamos, por lo menos nos hemos ganado el corazón de la gente y poco a poco tenemos ese recorrido de poder amarles, de poder estar con ellos, aconsejándoles, y estamos viendo poco a poco un lindo fruto en relación a este trabajo, parejas restauradas. A nosotros realmente de parte del Señor nos alienta mucho. ¿Hay presencia de otro tipo de iglesias evangélicas? ¿Son muchas o pocas? ¿Y cuál es la mayor resistencia de un paraguayo para acercarse al Señor? ¿Es un concepto filosófico o es un concepto religioso? ¿Es la realidad de las tendencias modernas de pensamiento humanista o pro? ¿Qué es el mayor obstáculo para que ellos se acerquen al Señor? La religión. Como dijimos, es un país sumamente católico. En nuestra iglesia vienen 2 católicos así, acérrimos, pero no dejan todavía la iglesia. O sea, para ellos realmente es muy fuerte ese arraigo tradicional
salir de su iglesia católica es muy fuerte para ellos. O sea, creo que ese es el mayor obstáculo realmente que hemos visto. Lo demás que usted dijo, sí, se ve en algo, pero si hablan del mayor obstáculo, es ese. Eso. Ese. Y los creyentes que van a vuestra iglesia o las otras iglesias de la Alianza, ¿reciben algún tipo de entrenamiento, preparación, digamos, para compartir el evangelio con personas que se denominan recontracatólicos? Sí, una de las cosas muy importantes que aprendimos acá en Perú es nuestra academia bíblica, ¿no? Nosotros implementamos la academia bíblica y siempre estamos teniendo cursos distintos. Y también, si más no recuerdo, hemos dado 2 cursos en relación a evangelismo. Este año nosotros hemos puesto mucho énfasis en poder salir y predicar en las calles, en los parques y las casas. Y el año que viene, Dios mediante, nos desafiaremos a seguir predicando. Una de las maneras de predicar el evangelio allá es mayormente en las calles, o es persona a persona, o es en grupos pequeños, en células. ¿Cuál es la estrategia que más les resulta? Persona a persona. Hemos querido implementar los grupos pequeños. Por un tiempo funciona, pero después, como dicen ellos, se cae. Pero el persona a persona, yo creo que esa es una de las formas como podemos entrar a ellos, porque ellos nos van conociendo, vamos ganando su confianza, y es allí donde ellos ya saben que los amamos, que no tenemos un interés proselitista, sino que realmente estamos interesados en ellos, en su salvación, en su familia, y es ahí donde abren el corazón. Pero permíteme añadir ahí, Pati, una de las cosas que nos ha resultado de tiempo en tiempo es abrir casas evangelísticas por algunos días, y eso ha traído impacto y ha traído más gente a la congregación. En 2 oportunidades hemos hecho eso, y estamos pretendiendo también en algunas zonas, porque tenemos gente de distintos lugares que vienen, no tan cerca, pero vienen, y entonces poco a poco nuevamente lanzar también la evangelización, y Dios mediante apuntar a una congregación en otro día. Bien, entonces están probando diferentes maneras de cómo acercarse a la gente, pero hablan de que se necesita obreros. Sí. ¿Cuál sería la ruta, el camino, digamos, para alguien interesado en apoyar la obra en Paraguay? Sé que en Paraguay, por ejemplo, hay este centro de entrenamiento misionero llamada la Casa Samuel. ¿Cuánto de eso puede significar también una forma que se van a preparar, pero también participar de la vida de la iglesia? ¿Ustedes han considerado algo de esto? La Casa Samuel no está tan cerca de Asunción, la tenemos casi a 4 horas. Y capaz la Casa Samuel apunta más a una preparación con un enfoque en otras culturas. Y en el caso de Paraguay tenemos el seminario. La iglesia preparamos siempre concursos, pero también el seminario es la plataforma que usamos para preparar al liderazgo paraguayo. Por tanto, también esa es una preparación no solo local, sino también a nivel de la denominación de la Alianza. Pero hay gente que de Perú está yendo a prepararse, y es más, ha sido de tanta bendición que ahora hay cerca de 2 o 3 misioneros que están saliendo al campo misionero, ¿no? Y están viniendo de otros países. Así es, pastor. El trabajo, Patricia, con las mujeres, la niñez, ¿qué retos tiene? ¿Qué desafíos significan para la iglesia? Hemos ido trabajando con mujeres y con niños, y el primer desafío para nosotros era el poder levantar a una paraguaya que se encargue del ministerio de niños. Y gracias a Dios hemos podido trabajar con una hermana que tiene una carga increíble por los niños, y este año ella está a cargo de la escuela dominical y está proyectando formas de cómo alcanzar más niños para el Señor. Es hermoso poder ver que esa semilla que se sembró en el corazón, el Señor está haciéndola germinar. Entonces, ella ahorita está trabajando con el ministerio OANSA, y es ahí como ha levantado un lindo equipo de la misma iglesia para trabajar con niños. Y eso es algo muy lindo. Por otro lado, en el caso de las mujeres, no sé cómo va a sonar esto, pero hemos estado haciendo en MEC los retiros y todo, pero lo que nos ha dado mucha fuerza, pastor, es que tenemos
tenemos matutinas de oración, 4:30 de la mañana, con las mujeres, no todas, pero esas mujeres que están orando, realmente el Señor está mostrándoles de una manera muy, muy especial el poder darse a la obra, el poder darse al Señor. Entonces, no, quizás no tenemos reuniones tan seguidas de mujeres, pero la oración, pastor. No, Amén. es que has tocado un tema muy importante. Amén. O sea, Amén. no existe un campo de misión que no exija o requiera o pida que estemos orando, intercediendo. Y qué bueno que hay algunas mujeres que ya se han involucrado en la oración. En realidad se necesita la oración desde la iglesia enviadora, la oración desde la iglesia receptora, la oración de los pastores, de los pocos o muchos líderes que hay, porque hay que mantenerse en oración. No hay manera que el campo de misión florezca o crezca sin orar. Y yo creo que eso debería mantenerse, incrementarse, Amén. porque hay que buscar al Señor, ¿no? En las misiones. Y hay lugares como ustedes están viviéndolo que requieren tal vez más enfoque espiritual, porque sabemos que hay un mundo invisible que no lo vemos, pero actúa y obra en la vida de las personas para que se resistan, no crean, o se aparten, o se alejen, o esa semilla que sembraron en su corazón, de pronto, como dice la parábola del sembrador, viene, se la roba, ¿no? Sí. Le quita ese inicio de la vida cristiana y no permanecen, pues no continúa. Pero siendo que Paraguay es un campo difícil, como lo acaban de describir, y de pronto ustedes tendrían algunos pedidos de oración a aquella audiencia que nos está siguiendo en Corazón Misionero, quisieran invitar tal vez a aquellos que tengan el sentir de aceptar retos y desafíos difíciles, ¿no? Así es. Y comprometerse con el Señor. Tal vez quieran dirigirse a las cámaras para pedirles ese tipo de compromiso, contribución. Amén. Sí, pastor. Realmente hay campos no fáciles, amados hermanos, y hay campos, capaz, donde se ve más fruto. Una de las cosas que me hace pensar en esto es el llamado que Dios le hace a Jeremías. Y indudablemente el mensaje que él tenía que dar era un mensaje difícil. Y en medio de eso estaba también la gracia y la salvación, indudablemente. Pero una de las cosas, yo creo que muchas veces nosotros podemos tener la métrica o la medida del éxito, pero él fue fiel al llamado. Hermanos, Dios está llamando a hombres y mujeres que vengan al campo y no midamos las cosas por el éxito, sino que midamos por la fidelidad para alcanzar las naciones. Paraguay tiene mucha necesidad. Nosotros hemos ido aprendiendo a amar a esta gente a pesar de sus necesidades, sus complejidades. Y anhelamos realmente sus oraciones, pero que también vengan a servir a este campo de misión necesitado. El Señor les bendiga. Siempre creo que escuchar a los misioneros, sus experiencias, nos anima a una tarea que no ha terminado. Porque la única esperanza que tenemos que termine esta tarea es cuando el Señor vuelva. Amén. Y el Señor vuelva, y todas las naciones verán al Señor en los cielos, y entonces el Señor vendrá en su resplandor y todos verán que el Señor cumplió su palabra. Sin embargo, a nuestra audiencia queremos pedirle que estén orando, intercediendo por Paraguay. Tenemos ahí 2 misioneros que tienen también a sus hijos con ellos, una familia misionera en Asunción, Paraguay, que requieren nuestro apoyo en oración para empezar. Y como voluntarios o tal vez probar en su corazón que Paraguay los necesita. Como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros pocos. Ponte a orar, pedirle al Señor que Él pueda poner una carga especial por este país que tiene muy poca presencia de creyentes evangélicos. Así que le vamos a dar las gracias. Segundo, gracias Fati por compartirnos su experiencia. Esperamos que de esa inmensa audiencia que tenemos puedan también participar, sobre todo orando, interesándose por nuestros misioneros. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por su compañía. Hagamos Gracias. las pedidas. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias.